El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Arquitecto de profesión, combinó su labor como arquitecto con la de redactor de artículos en los periódicos El Colombiano y El Mundo. Un hombre sereno, serio, honesto, objetivo y con muy buen sentido del humor. Escritor de varios libros. Hoy habla la experiencia de Jorge Vega Bustamante. Bienvenido, gracias por estar acá, qué gusto tenerlo. Yasmín, muchas gracias, para mí es más satisfactorio estar en este programa. De una familia de 11 hijos, el menor nació en La Estrella. Hablemos un poquito de ese ambiente familiar, don Jorge, de su infancia. Mi familia era de Girardota, 11 hijos, yo soy el menor. Mi papá era ebanista, allá tenía su taller en Girardota. Alcanzaron a nacer allá varios hermanos y después se vinieron a Medellín, donde nació buena parte de mis hermanos, y yo alcancé a pasar hacia el sur y nací en el municipio de La Estrella, en 1932. ¿Cómo era en esa época, Medellín? Pues hablemos ya cuando tenía un poquitico de más años, ya en bachillerato, por ejemplo. ¿En el Colegio San José? En el Colegio San José. Me tocó un Medellín muy distinto al de ahora. Era muy agradable, muy organizado, con unos transportes estupendos. Uno piensa en lo caótico que está ahora Medellín y le da nostalgia. Y a mí personalmente, como arquitecto, que me tocó el urbanismo, veo que ahora no se planifica adecuadamente. Estamos creciendo, como se dice, a la topa tolondra. En esa época, antes de construir cualquier edificación, se urbanizaba. Por ejemplo, Laureles, que es un ejemplo de urbanismo, se hizo todo completo. Las calles, los alcantarillados, el acueducto, la energía, el pavimento, y después se construyó. Ahora es al revés. Ahora, por ejemplo, en el Poblado, lotean una finca y van haciendo edificios sin vías. Por eso nos quedamos estrechos, nos quedaron porque mucha finca cuya entrada eran unos rieles, simplemente los ampliaron 1 metro a cada lado, pavimentaron y quedó completamente malísimo el sistema de transportes, y eso lo estamos padeciendo. Antes de continuar hablando de esta percepción que usted tiene como arquitecto, que es su profesión, además estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana, hay algo muy bonito de su ambiente familiar, y yo quisiera que nos contara también, devolviéndonos un poco. Usted fue el último hijo, el Benjamín, sí, como le dicen. ¿Qué significó para usted ser el menor, el niño de la casa? Pues cosas muy buenas y cosas no tanto. ¿Cuáles sí, cuáles no? Las buenas, que uno pues veía en sus hermanos un espejo, a ver cuál defecto y cuál virtud, ¿cierto? Eso es bueno. Y por otra parte, pues lo malo era que yo tenía que heredar mucha ropa que me adaptaban de mis hermanos mayores, o sea que yo vine a estrenar después de que hice la primera comunión. De verdad, o sea, algunos pantalones se los tenían que recortar. Eran largos, sí, y otros cortos. Pero bueno, y el ejemplo de los hermanos supongo que también sirvió bastante. Sí, lógico, claro. Y hay que decir de esos 11 hijos que ha sido pues muy variadas las profesiones. Hay un abogado, hay un ingeniero que después fue sacerdote, sí, y hay 2 hermanas que son religiosas, fueron pues porque ya murieron, y pues una familia muy numerosa. Mi madre tuvo más de 55 nietos. Una familia numerosa. Sí, de manera pues que es bonito, es bueno
convivir con toda esa parentela. Ajá. Su padre, ebanista y dedicado a la fabricación y venta de muebles. Sí, él puso aquí, como le digo, se vino a Girardota y puso aquí su almacén, que Sí. fue en esa época un almacén muy bueno, muy famoso en Medellín. Estuvo inclusive radicado en la calle, en la carrera Junín. Y mi hermano Todo el centro Rafael, de la ciudad. que tenía el mismo nombre, fue fundador y propietario de la librería Continental, también en Junín, que fue muy famosa, que ya se clausuró hace unos 10 años más o menos, y fue de las mejores librerías de Medellín. Hay una época muy linda que usted recuerda con su padre, con don Rafael, y era la actividad de la pesca. Usted salía a pescar con él. ¿Dónde pescaban? Muy aficionado, mi padre, y solamente uno de los hermanos, Gustavo, que es el abogado, pues le heredó el gusto por pescar. Yo sí lo acompañaba mucho, pero me parecía muy aburridor estar hace unas 3 horas esperando que picara una zabaleta. Era cuestión de O paciencia. de pronto picaba algo, pero una raíz. Entonces yo sí lo acompañaba pues a esos paseos, a Porce, cuando el río Medellín todavía tenía zabaletas, también a La Estrella, que también se pescaba, ahí cerca de donde es ahora la estación del metro, era un río limpio, y había un paseo más largo, muy sabroso, a La Pintada, al río Cauca, que ya era pues de un día para otro, montábamos en el tren, que era un paseo delicioso. Sí. Por eso es que yo le dije ahora que añoraba los transportes de esa época. Y ahorita vamos a hablar de esa acabar época. pues el ferrocarril y el tranvía. Ahorita vamos a hablar de esa época del tranvía. Estamos hablando de una década del 45 al 55 Sí, más o del menos, me estaba 45 contando al usted. 55. Usted tocó algo importante, era el río Medellín. Usted dice que se iba a pescar a Porce con su padre cuando todavía existían zabaletas. Y en el caso de Medellín, ¿cómo era el río en esa época? ¿Qué había ahí alrededor del río? Al río, las autopistas son más bien modernas. Afortunadamente hubo un alcalde con visión, que fue Jorge Restrepo Uribe, que hizo respetar la vera del río al lado y lado para que no hubiera construcciones, porque si no hubiera sido por eso no tuviéramos esa zona libre y para el transporte y para todo, pues fue una visión magnífica, apoyada inclusive desde antes por la Sociedad de Mejoras Públicas, que fue la encargada de hacer la canalización del río, porque tenía muchas curvas, muchos meandros y había inundaciones frecuentes. Muy bien. Entonces, por mediación de la Sociedad de Mejoras Públicas, lo canalizaron, lo dragaron y tenemos pues un nivel del río y una velocidad del agua maravilloso. Don Jorge, me encanta conocer todas esas historias del Medellín viejo, como usted le dice. Usted es arquitecto de profesión, estudió en la segunda facultad de arquitectura que existía en esa época, porque primero estaba la Nacional, usted es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entraron 50 alumnos, 50 personas en esa época, y solo se graduaron 18, y eso lo vamos a contar después de la siguiente pausa. Hoy habla la experiencia de Jorge Vega Bustamante. Ya volvemos. Muy bien. Era inquieto, inclusive tuve un programa en la radio bolivariana sobre arquitectura que lo dirigí y fueron casi que mis primeros pinitos haciéndole competencia a ustedes los periodistas dirigiendo ese programa. Pues lo malo era que yo tenía que heredar mucha ropa que me adaptaban de mis hermanos mayores, o sea que yo vine a estrenar después de que hice la primera comunión. Hoy habla la experiencia de Jorge Vega Bustamante, arquitecto de profesión. Antes de ir a la pausa decíamos que ingresó a la Universidad Pontificia Bolivariana, en esa época ingresaron 50 estudiantes. En 1951. En 1951. O sea, estamos hablando también de la década del 45 al 55 en Medellín, que era una época, por decirlo de alguna manera, gloriosa. Ingresaron 50 estudiantes y solo se graduaron 18, don Jorge. Así es. Y usted decía que no era el mejor estudiante. ¿Cómo fue esa época?
Pues yo creo que era... Pero le iba muy bien. Yo creo que no era como en los colegios que califican pues el primero, pero tampoco el último, pues de que tenía que habilitar materias. Fui un estudiante normal que a su vez me gustaba, era inquieto. Inclusive tuve un programa en la radio bolivariana sobre arquitectura que lo dirigí y fueron casi que mis primeros pinitos haciéndole competencia a ustedes los periodistas dirigiendo ese programa. El director de la bolivariana, de la emisora, era Bernardino Hoyos, que fue muy nombrado en las cosas culturales. ¿De dónde surge esa pasión por la arquitectura? Pues yo qué te digo, después de salir tanto con mi padre y conocer, pues paseos que le hacían a uno en esa época a Bogotá, a Puerto Berrío, y ya después a Cartagena, pues que ir en esa época a Cartagena era como ir hoy a Europa, a Rusia. Era un lujo. De manera que me gustó. Y también por la lectura, por el arte. Fue una época en que surgieron arquitectos muy modernos como Le Corbusier, y yo leía cosas pues por mi hermano Rafael, que yo le ayudaba en la época de vacaciones en la librería, me tocaba hojear mucha cosa, y entonces tuve dos aficiones, o tres allá, que fueron la lectura, la tauromaquia y el arte. Sí. Que dentro del arte, pues lógicamente está la arquitectura. Hablemos un poco de ese contexto social de Medellín cuando usted estudiaba arquitectura, porque ahorita durante la pausa usted me decía que la arquitectura de antes obviamente era muy diferente a la arquitectura de hoy en día. A usted le tocó el Teatro Junín, el Teatro Bolívar. Sí, a mí me tocó ir a muchos conciertos al Teatro Bolívar porque Rafael, mi hermano, también era de Medellín Cultural y era musicólogo, nos daba pues pases para todos los conciertos y toda la ópera. Era un teatro extraordinario, no demasiado grande, allá no necesitaban micrófonos, allá tenía muy buena acústica. Y ríase, el cielo era en Buñigao, que es la mejor acústica del mundo. Un cantante nunca necesitaba micrófono. Ese fue el primer pecado grande de la cultura en Medellín, haber tumbado el Teatro Bolívar, que lo destruyeron por allá en el 56 más o menos. Y después el Teatro Junín, que era muy bonito, un estilo europeo en toda la esquina de Junín con la playa donde queda el edificio Coltejer, sí. Fue demolido en 1970 con el error de que pues aquí no se conservaba por planeación municipal, no había normas para respetar el patrimonio arquitectónico, todo lo iban dañando, de manera pues que eso fue uno de los grandes pecados. Ese Teatro Junín hacía 3.000 personas y también tenía una gran acústica, de manera pues que son cosas imperdonables que han pasado y pues ahora por lo menos están respetando algo ese patrimonio cultural de la arquitectura. Don Jorge, quiero, digámoslo, entre comillas, aprovecharme un poquito de su formación, de su visión como arquitecto, porque es que a mí además me apasiona mucho el tema de la arquitectura, particularmente el Medellín, y esto que usted nos cuenta, todas estas historias son muy bonitas. El Junín de esa época, porque a raíz de Junín pues sale un verbo, juninear. El Junín fue muy famoso, juninear era el verbo. Uno tenía una cita con un amigo, a ver, por salir de clase, encontrémonos en la esquina del Miami, que era la esquina de Caracas con Junín, donde existía el Café Miami, que fue muy famoso para los muchachos. El Café Miami. Nos tomamos los primeros rones con Coca-Cola de nuestra vida y allá veíamos desfilar las niñas que a las 5 de la tarde pasaban de los colegios la presentación y la enseñanza y empezábamos a coquetearles. Y el comercio, indudablemente, se puede decir, comparado con hoy en día, que era un centro comercial abierto, que se llamaba la Carrera Junín, que empezaba por allá por Ayacucho o por Pichincha y llegaba hasta el Parque Bolívar, donde había de todo tipo de almacenes. Y era muy social, pues, una cosa estupenda. Y la calle La Playa, que también me tocó cuando estaba destapada y se veía correr la quebrada, más o menos hasta la Carrera Sucre, porque de ahí hacia abajo empezaban a taparla, de hacia arriba era muy bonita la arborización, dos arboledas al lado y lado,
muy poquita vía para carros, que habían pocos, no había servicio de buses por ahí, una cosa que se añora ahora viendo las fotografías de esa época. Pues precisamente de eso quiero que hablemos, esa Medellín de hoy, ¿qué añora de esa Medellín de antes, de todas estas historias que nos está contando y que está compartiendo con los televidentes? No solamente yo la añoro, sino los urbanizadores y los que manejan el transporte ahora, que están volviendo al tranvía. Y como lo decía yo ahora, extra micrófono, había 7 rutas diferentes del tranvía, a todos los barrios prácticamente, Aranjuez, Manrique, Boston, Belén, La América, tenían sus rutas. La principal era la de Cisneros. Era en Cisneros, pero muchas llegaban también al Parque de Berrío. Me acuerdo que nosotros que vivíamos en Prado Viejo, nos tocaba el tranvía de Aranjuez para ir a... Yo por lo menos acompañaba a mi madre a la Plaza de Cisneros, a la Plaza de Mercado, que en el tranvía de Aranjuez nos dejaba en Cisneros, y cuando íbamos con nuestro padre al tren, también llegaba el tranvía ahí cerca de la estación del tren. De manera que puede decirse que la Plaza de Cisneros era un centro de transportes donde le quedaba muy fácil a los campesinos llegar ahí, donde podían coger el tranvía, que entre otras cosas cada barrio, cada ruta tenía un color diferente arriba. Me acuerdo que Aranjuez era amarillo, Buenos Aires azul, porque muchos campesinos que venían no sabían leer. Entonces le decían, monten en el Lo identificaba por los colores. Y se montaba en el de ese barrio. Era un punto de encuentro definitivamente la Plaza de Cisneros. ¿Cómo era ese recorrido por Medellín en el tranvía? El recorrido, le cuento otra cosa, Sí. había uno que venía al poblado, por allá por Villa Carlota, pasamos mucho más abajo pues, de la avenida. Lo que es hoy en día la principal. calle de la Buena Mesa. Por ahí llegaba, y hubo una época también en que se extendió hasta Envigado. Montar en tranvía en Envigado pues era un paseo de mediodía, muy sabroso, porque Envigado eran puras fincas. De manera que le digo que fue tan bueno eso y tan malo que lo hubieran quitado, que lo están ahora reviviendo. ¿Y cómo lo ve? Bien, me parece una idea extraordinaria del metro de Medellín, sobre todo para esos barrios populares que se van a poner además, a partir de las mellizas que llaman en Miraflores, 2 líneas de metrocable para esos sectores orientales que son muy retirados, con mal transporte, lejos para la gente de menos recursos. Me parece una idea extraordinaria que ojalá se complementara hacia el occidente y hacia otros sectores. Don Jorge, usted ejerció como periodista muchísimos años, como redactor, como columnista de los periódicos El Mundo y El Colombiano, sin ser periodista de profesión, porque su profesión es arquitecto. Ejerció la política, asesorado empresas, fue gerente de Convel, una empresa muy importante, también una firma muy importante de arquitectos. De eso vamos a hablar después de la siguiente pausa. Hoy habla la experiencia de Jorge Vega Bustamante. Ya volvemos. Y allá mismo en El Colombiano, por mi afición pues, a la lectura, al arte, como te decía ahora, me recibieron en un grupo de tema libre, que era un grupo de opinión, y también en el suplemento literario, artículos sobre arquitectura y literatura también, porque yo he sido muy aficionado a la lectura. Y también por la lectura, por el arte. Fue una época en que surgieron arquitectos muy modernos como Le Corbusier, y yo leía cosas pues por mi hermano Rafael, que yo le ayudaba en la época de vacaciones en la librería, me tocaba hojear mucha cosa, y entonces tuve 2 aficiones o 3 allá, que fueron la lectura, la tauromaquia y el arte. Sí. Que dentro del arte pues lógicamente está la arquitectura.
Regresamos, hoy habla la experiencia de Jorge Vega Bustamante. Estamos conversando muy rico, don Jorge, y antes de ir a la pausa hablábamos de su faceta también como periodista. Sin haber estudiado esta profesión, sin haber estudiado esta carrera, fue redactor de los periódicos El Colombiano y El Mundo. ¿Durante cuántos años? Yo empecé en El Colombiano en 1964 a raíz de algunas protestas del público en unas corridas. Juan Gómez estaba de subdirector, lo conocí en la facultad cuando él estaba en ingeniería eléctrica y yo en arquitectura, que estábamos en el mismo edificio, en pisos diferentes. Me llamó un día y me dijo, ve, esto está muy complicado, hacete cargo de la crítica taurina. Y dije, un momentico, doctor Juan, que yo no soy periodista. Y yo, no, yo sé que no es periodista, pero sabes escribir de este tema de la Macarena porque he leído tus cartas que han mandado algunos aficionados aquí protestando y unas cartas muy bien escritas. Eso no es ningún compromiso, cuando podás y toda la cosa. Y dije, bueno, vamos a ensayar. Y ese ensayo duró como 25 años. Y ahí empieza a ejercer como periodista. Y allá mismo en El Colombiano, por mi afición pues a la lectura, al arte, como te decía ahora, me recibieron en un grupo de tema libre, que era un grupo de opinión, y también en el suplemento literario, artículos sobre arquitectura y literatura también, porque yo he sido muy aficionado a la lectura. Claro que sí, eso lo sabemos. Y también fue concejal de Medellín. Esos fueron mis pinitos en la política. La política que no me gustaron y hasta ahí llegué. Concejal en 1983 y secretario de Tránsito también municipal en 1975. Son experiencias que sirven, pues el tránsito también es muy bueno y ha habido muchos directores de tránsito arquitectos para resolver muchas cosas del urbanismo de la ciudad. Pertenecí también a algunas juntas directivas como empresas públicas, valorización y planeación. En planeación me tocó ocupar por el cargo de curador urbano, el primer curador El primero. urbano. Sí. Bueno, también hablemos de su paso como gerente de Convel, que era una de las firmas más importantes, además de arquitectos. Sí, hicimos muchas urbanizaciones. Nos tocó urbanizar de Bulerías hacia arriba, hacia la Castellana. Esas eran unas mangas que tenían los Restrepo Uribe allá. Hicimos alrededor de 100, 150 casas en ese sector. Luego ya cuando me retiré, me tocó trabajar en Urbanizadora Nacional, en algunos barrios, pues yo no diría que llegando al término de ahora de interés social, no eran pues tan pequeños, sino medianos. Hicimos varias urbanizaciones allá, de las cuales me tocó una desde la planificación del urbanismo, es decir, que le entregaban a uno una finca, una manga, disponga las calles, disponga el loteo, haga los planos de las viviendas, etcétera, hasta construirlas. Hicimos alrededor de 500 casas. Muy bien, don Jorge. Lo que llaman la cabañita. La cabañita, por supuesto. Arquitecto, periodista, político, ¿cuál es el legado que quiere dejarle a la sociedad antioqueña? Yo creo que en la vivienda que en esos momentos se llamaba popular, que le repito, no es las alcancías que están haciendo ahora de 40 metros, que yo creo que eso es casi inhumano, porque acomodar una familia que generalmente son numerosas, las de los pobres, les traen más hijos la cigüeña que a los otros, y es demasiado estrecho. Se hacían viviendas muy dignas con un amplio lote para que la gente progresara, y tuve alguna experiencia que recién terminado unos cursos en la Universidad de México sobre ese tema de la vivienda popular, que se llamaba en esa época, apoyada por el Banco Central Hipotecario primero y después por el Instituto de Crédito, dos entidades que también lastimosamente se acabaron. De manera que esa planificación para muchos de esos barrios que me tocaron podía decirse que son
mis cosas que puedo mostrar con orgullo. Don Jorge, qué gusto haberlo tenido en nuestro programa. Para mí más. Gracias de verdad por compartir todas estas historias tan maravillosas de la Medellín de antes con nuestros televidentes. Muchas gracias. Hoy habló la experiencia de Jorge Vega Bustamante. Nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta pronto. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.